Bienvenidos. El director nacional de Fiscalías Antibacrín, el doctor Luis González León, estuvo esta semana en Barrancabermeja y Primer Plano de Enlace Televisión pudo dialogar con él en entrevista exclusiva. Hablamos no solamente de su trabajo con las bandas criminales, su lucha contra ellas, sino también de todo lo que ha sido su desempeño como funcionario público en la Fiscalía y también en sus inicios como Procurador Provincial de Barrancabermeja. Esta es la entrevista exclusiva con Luis González León, el fiscal antibacrín de Colombia. Doctor González, ¿cómo llega usted a la Fiscalía General de la Nación? A la Fiscalía llego después de una de las decisiones más difíciles de mi vida, y fue cuando renuncié a la Procuraduría y estaba trabajando aquí, exactamente en Barrancabermeja, y tuve que decidir si me quedaba aquí en Barrancabermeja, donde me salieron unas ofertas de trabajo, o irme de Barrancabermeja, y terminé aceptando un nombramiento en la Fiscalía Regional en el Meta, y de aquí me fui para el Meta como fiscal sin rostro en el año 97, enero del 97. Y después de eso, allí estoy en los llanos en la lucha contra el narcotráfico, y en agosto de ese mismo año, del 97, llego a Bogotá, a la misma Fiscalía Regional. Allí coordino la lucha contra el secuestro en los gaulas de la policía en Bogotá. Después a nivel nacional coordino la lucha contra el secuestro. Hasta el 2003 estoy en la lucha contra el secuestro, y ahí paso a la Dirección Nacional de Fiscalías, ser director nacional de Fiscalías. Allí está el 2004-05, cuando se implementa el sistema acusatorio. Me corresponde implementar el sistema acusatorio en el país. No fue fácil pasar de lo escritural a la oralidad, hacer toda aquella parte que hicimos de andamiaje, de llegar cada vez más cerca a la población. Entonces creamos unos centros de atención más cerca a la comunidad, y allí estoy hasta septiembre del 2005, donde paso a estructurar, a formar la Unidad Nacional para la Justicia y Paz, y ahí duro hasta marzo del 2011, cuando salgo a montar la Unidad Nacional contra las bandas criminales, y ahí estoy hoy día. ¿De qué le ha servido a Colombia la Ley de Justicia y Paz? Si no hubiera por la Ley de Justicia y Paz, el país se hubiera quedado con una enorme verdad enterrada. Creo que la Ley de Justicia y Paz ha hecho dos aspectos fundamentales para esta sociedad. Fue develarle una verdad que era en ese momento pues conocida y callada por las poblaciones, y esa verdad es la verdad de políticos trabajando con los grupos paramilitares. Verdad que ha permitido más de 130 senadores y representantes de la Cámara procesados por lo que han dicho todos estos desmovilizados, y lo que trajo todo este proceso de justicia y paz. El otro gran tema que trajo para el país la Ley de Justicia y Paz fue que por primera vez la víctima tomó en el país un lugar de visibilidad. La Ley de Justicia y Paz volvió visible a la víctima. La Ley de Justicia y Paz, en la implementación se hicieron jornadas de víctimas por veredas, por municipios, por corregimientos, por regiones, y se atendieron y se escucharon a más de 400.000 víctimas contando su historia, contando lo que les había sucedido, ayudando a esclarecer en este país algo que es muy difícil, el contexto de violencia que vivimos, y de buscar la verdad del por qué nos pasó lo que nos pasó. Hay un poema, una canción por ahí que dice: ¿por qué me pasó esto? Vinieron donde el vecino, no me preocupé porque no era por mí. Al otro día volvieron por otro vecino, no me preocupé. Hoy vinieron por mí, ¿quién se preocupará por mí? Entonces, esa historia que cuentan las víctimas son historias que nos reflejan también la verdad de este país. Pero lo más importante es que se volvieron visibles. Para mí, ese antecedente de la Ley de Justicia y Paz, de volver visibles a las víctimas, de darle a las víctimas el rol y la importancia en la sociedad, fue lo que llevó a que surgiera la Ley 1448. Afirman algunos que esta ley es laxa. Al principio para nosotros pues nos tocó aplicar la ley desde la Fiscalía. No participamos en su estructuración en el Congreso de la República, y al principio teníamos el choque también. Creíamos que 8 años para esa cadena y esos eslabones de barbarie tan sistemáticos y generalizados, pues eso no era una sanción que compensara el daño y que fuera proporcional a la sanción que se le iba a aplicar a esos perpetradores. Pero
estamos en un tipo de justicia diferente, ya no la justicia retributiva, sino la justicia transicional. Y a veces es difícil entender que un Estado como el de colombiano, que ha vivido tanto tiempo en la violencia, en el conflicto armado, produciendo todos los días víctimas, pues tiene derecho a que las generaciones que nos van a preceder tengan un país diferente, tengan un país donde el dormir no sea el antecedente de una desaparición o de un desplazamiento o un homicidio. Y la justicia transicional lo que busca es darle a un país un camino hacia el futuro donde puedan caber todos los que en un pasado, en otro camino, no cabían. Entonces, entender eso no es fácil, y entender eso tiene que ver con una enorme tesis de ponderación, donde usted tiene que sopesar unas tensiones enormes, que es, queremos a veces justicia desde el punto de vista vengativo, ojo por ojo, querían en el pasado, ¿cierto?, la ley del talión, otros no, 60 años de cárcel es poco, otros la muerte, otros el destierro, pero ahorita estamos en un estado social, constitucional, de derecho, donde lo que tenemos que es buscar la paz, porque la paz es un derecho fundamental. La paz es un derecho fundamental que nos tiene que traer a todos los colombianos y a los que vienen un mejor país en bienestar, en tranquilidad y en oportunidades. Entonces ahí es donde uno empieza a ver la importancia de que no haya más víctimas, la importancia de las garantías de no repetición, la importancia de que la víctima adquiera en esta sociedad el rol que le corresponde, la importancia en conocer la verdad, la importancia en conocer aquellas redes de apoyo que tenían estos grupos armados. ¿Eso qué quiere decir? La sociedad, muchos de nuestros vecinos, muchos de los comerciantes de un sector, de una población, muchos de los integrantes de ciertas instituciones o de todas las instituciones del Estado, pues también tienen parte, porque conectaron y callaron con lo que pasó. Entonces, que se sepa todo y que todos paguen en su proporción, pero con un objetivo: sanarnos y caminar hacia un nuevo país. ¿Por qué tan lenta esta justicia transicional? La justicia transicional, como se planteó Colombia, contrario al resto del mundo, donde estados y sociedades que habían tenido procesos muy similares, pero muy distintos en la solución, pues allí jamás hubo un proceso para escuchar a todos los perpetradores, escuchar que se debe ventilar todos los delitos, que deben participar todas las víctimas. Ningún país le ha hecho una apuesta a la solución de una justicia imperfecta como es la justicia transicional para caminar hacia el futuro. Colombia lo hizo. Colombia le apostó: todos deben contar todos los delitos que cometieron, todos deben entregar todos los bienes, y solo una sentencia donde se ventilen todos los hechos, participen todas las víctimas. Pues eso es un imposible, y duramos varios años para que se entendiera en el país que pensar condenar a Jorge 40 por alrededor de 40.000 delitos que cometieron sus hombres, y él es responsable, con 70.000 víctimas, pues estructurar un proceso para que haya una sentencia, pues podemos demorar años. Y entonces nosotros desde la Fiscalía abogábamos por que hubiera priorización en cuanto a responsables, a los máximos responsables, y priorización frente a los delitos de más gravedad en la violación de los derechos humanos, aquellos que repugnan a la dignidad humana, aquellas que toda la sociedad rechazan: es desplazamiento forzado, la desaparición forzada, la tortura. Entonces son delitos que debíamos haberlos priorizado. Nos demoramos años en esa pelea, nos demoramos 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, hasta cuando se abrió la puerta. Y entonces, en este momento ya confesaban más de 150.000 delitos. Y llevar eso a la judicatura y que la judicatura avance, hay que comprender que no es fácil, donde se ventila el contexto, donde se ventila toda la historia del país, donde las víctimas deben participar. Se les debe garantizar a las víctimas su derecho principal a la dignidad y al acceso a la justicia. Y entonces, ustedes a veces miden el proceso de justicia transicional por sentencias, y deben medirlo por verdad, deben medirlo por víctimas participando, deben medirlo por la cantidad de cadáveres que se han encontrado en las fosas, que era impensable encontrarlos, por los que se han reconocido y le han devuelto a las víctimas. Colombia en esos aspectos supera a todos los otros estados que han intentado un proceso de justicia transicional. Entonces yo creo que vendrán años donde van a empezar a salir sentencias a montones,
siempre y cuando la judicatura nombre más salas de juzgamiento. En este momento, cuando empezó la ley, era una sola sala. Hoy día hay 3, y que esas salas están emitiendo una sentencia al año, y por eso van 14 sentencias. Entonces esperamos que ya haya pasado la primera etapa, que es la más difícil, que es vertir a los magistrados de esas salas de conocimiento, de juzgamiento, algo que este país jamás había hecho, que es el contexto. Usted hablarle de que este homicidio que ocurrió aquí el día tal tiene los mismos patrones de criminalidad y de agresión de los otros homicidios que pasaron ese mes, ese año, esas décadas, tiene los mismos patrones de agresión. Eso nunca se había hecho. Entonces, a veces la gente no comprende que hacer los estudios de un gran edificio y complejo edificio es difícil, pero hacer los cimientos es más difícil. Yo creo que el proceso de justicia ya tiene ese gran estudio de factibilidad, de diagnóstico, y ya tiene hechos esos cimientos de ese edificio, y ya empezaron a elevarse los primeros pisos. Recuerde usted que eso es lo más que lleva tiempo, de ahí para arriba ya es colocar y crecer. Yo creo que eso es lo que se viene en la Ley de Justicia y Paz. ¿Cómo lo ha impactado en lo personal miles de barbaries que le ha tocado investigar? A veces piensa uno que la barbarie la conoce en un sitio y no puede haber un acto con más barbarie, pero este país lo sorprende a uno, porque al otro día, a los pocos días, encuentra una historia de agresión a las víctimas donde supera toda la barbarie. Aquí tenemos casos enormes. Yo recuerdo de casos donde encontramos y recuperamos los restos, donde una mujer con un feto de 9 meses en su vientre fue asesinada junto a su papá, al esposo, a la mamá y a sus 3 hijos, torturados, donde se les veía que le habían cortado la falange de sus dedos, y una serie de señales se encontraban en los cadáveres, y en las confesiones que ya nos hicieron los paramilitares, pues veía uno que, oiga, estos habían rebasado todas las dimensiones del respeto a la dignidad humana. ¿Por qué el colombiano tiene esa tendencia a ser violento? La historia de las violencias en el mundo le enseñan a uno que gente buena, el conflicto, la violencia, las armas, los transforma en seres endemoniados. Yo recuerdo que cuando estuvimos analizando el proceso de Bosnia-Herzegovina, allá fuimos a Kosovo y allá encontramos una historia aterradora de un señor que administraba un bar, y era el hombre más jocoso, el hombre más amable, el hombre más sonriente que había en esa comunidad, en un pueblo pequeño. El conflicto lo llevó a que fuera el cabecilla de un grupo de esos armados que aterrorizó y fue sobre el otro grupo que también vivía y antes eran una familia, vecinos, y ese señor de esa taberna se volvió el peor de los seres que uno puede conocer. La barbarie que utilizaba, las violaciones, la forma como se ensañaba con las víctimas, sobrepasa cualquier cánones del respeto a la dignidad humana. Entonces, eso para decirle que nadie sabe la violencia y las armas dónde lo va a transformar. Esta es la entrevista exclusiva con el fiscal Antibacrín, Luis González León. Hacemos una pausa, ya regresamos en Primer Plano de Enlace Televisión.